Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, Male. Muy bien, ¿y tú qué tal? Un poquito avanzada porque me Y es, levanté como a las 4:30 de la mañana hoy. No porque quise, sino porque no sé, mi cuerpo quiso levantarse hasta ahora. A las Entonces 4 de la ya, mañana un domingo. Hazme el yo favor, estás sé, loca. yo sé, créeme que quería dormir más, pero no sé, no pude. Es un Entonces a este punto domingo. del día ya estoy así como de energía -15. Entonces puede ser que el capítulo salga más corto. No sé, de pronto. Bueno, quién sabe porque tú sabes que me pones a hablar y como que ahí ya me despierto, entonces no Pero lo no es sé. mi culpa, es culpa del chisme. Sí, sí, a mí sí me gusta chismear, ¿qué le hacemos? Voy a serte sincera y voy a serles sincera. Primero que todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. La verdad, este capítulo lo saqué por completo hace un par de horas. Te soy muy sincera. Normalmente yo preparo el capítulo como con varios días de anticipación, ¿no? O sea, me tomo mi tiempo como para mirar muchas historias y todo, pero esta semana, o sea, como que cambiaron muchas cosas en mi rutina y estaba así como que no me quedó tiempo para nada. Entonces, literal, hasta esta mañana dije como, "Ay, Dios, hoy grabo y si tengo que sacarle el tiempo". Aproveché que me levanté a las 4:30, que fue sin querer, pero bueno, tal vez la vida me quería dar el tiempo para buscar las historias para el día de hoy, para el capítulo. Si no hubieras tenido que correr mucho. Sí, 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 pero este tema yo creo que es uno de los temas que a la gente yo siento que más le gusta Ujú. porque los pocos videos virales que hemos tenido son siempre este tipo de historias. Ok. Entonces, así como hemos hecho en algunos episodios anteriores, yo comienzo el título y tú lo completas. ¿Te parece? Ok. Va a ser fácil. Así como la vez pasada que tú sabes, son como dichos, digamos, ¿sí? Entonces es Ok. fácil, te lo sabes, no hay problema. El Bueno. capítulo de hoy es El que ríe de últimas. Ríe mejor. Ah. Exacto. Exacto, entonces, como es que de verdad, si tú te das cuenta, a la gente le encantan estos videos. O sea, siempre como que Mm, estos son los videos que a la gente más le gustan y pues a la gente se le da lo que ellos quieren. lo Entonces, que ellos pidan. exacto. Entonces esta vez me fui a un grupo nuevo que no había visitado antes, que se llama Pro Revenge, que sería como pro venganza. Y todas Ujú. las historias puse así como las mejores historias de todos los tiempos. Porque normalmente, pues sabes, tú puedes buscar la mejor historia del día, del mes, del año, no sé, Sí. de lo que quieras, pero busqué las mejores historias de todos los tiempos y ahí leí varias, varias, varias y escogí 5 que me parecieron divertidas y pues acá te las traigo. Ok. Y Entonces, pues vayamos en materia. listo, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, vamos con la primera historia y dice, ¿cómo terminé con el trabajo de mi jefe? Estaba trabajando para una agencia de publicidad, una bastante grande, y tenía un gerente poco ético. Ordenaba a sus representantes de ventas que hicieran cosas para aumentar sus bonificaciones que se basaba en margen. Por ejemplo, si un cliente decidía comprar el producto XYZ y su gasto eran de 2.000 al mes, él quería que la gente pusiera los productos ABC y mantuviera el gasto en 2.000, aunque el cliente no estuviera de acuerdo con eso. El hecho es que en general los clientes no notarían, pero así lo hacían podría costarte tu trabajo. Yo era el tipo que se negaba a sus demandas. Él me decía que engañara al cliente y yo me negaba y se enojaba. A mí no me importaba. Esto continuó por bastante tiempo. Ahora, hay algo que no le cuento a la gente muy a menudo, pero vivo en un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que mientras yo sea consciente de que una conversación está siendo grabada, puedo grabar sin informar a la otra parte. Acababa de vender más a mi cliente más grande, haciéndolo aún más grande, pero no vendí los productos que mi jefe quería que vendiera. Me exigió que cambiara las cosas y me negué.
Le dije que le vendía al cliente XYZ y eso fue lo que acordamos y no iba a cambiarlo sin el permiso del cliente. Sus palabras exactas fueron: que se joda el cliente. Este es tu cliente más grande, lo necesito en ABC o no alcanzaré mi número. Y Opi responde: lo siento, pero tú y yo sabemos que ABC no es adecuado para este cliente y por eso no lo compró. El manager le respondió: estás despedido. Si no puedes seguir instrucciones, estás despedido. Después de confirmar que hablaba en serio, le dije: si haces eso, tendré tu trabajo para fin de mes. Me fui a casa. No pensé que lo haría. Claro que sí. A la mañana siguiente estoy bloqueado de todos nuestros sistemas. Llamo al soporte técnico y me dice que estoy despedido. Entonces, ¿a quién llamo? Llamo a nuestro vicepresidente regional y le digo que tengo varias grabaciones que creo que debería escuchar. Recuerda que mi jefe, ordenándome hacer cosas poco éticas, no era algo raro. Así que me reúno con el vicepresidente y reproduzco 6 grabaciones diferentes que había guardado, mostrando que mi gerente estaba empujando a sus agentes a violar la ley. A lo que el vicepresidente se recostó en su silla y soltó un suspiro, sabiendo que tenía que despedir a mi gerente. Tener un gerente de ventas que está obligando a sus representantes a violar la ley es simplemente un mal negocio. En ese momento le pedí que me devolviera mi trabajo. Estuvo de acuerdo en que recuperaría mi trabajo y me pidió que me tomara la semana libre y lo llamara el lunes. Me dijo que hablaría con nómina y se aseguraría de que me pagaran también por esa semana. Ese lunes llegó nuestra reunión de la mañana en la cual estaba mi vicepresidente regional. Él informó a todo el equipo que mi jefe había sido despedido y el por qué. También mencionó que si alguien quería postularse para su trabajo, ahora habría una vacante. Así que me postulé y después de 3 rondas de entrevistas, obtuve mi promoción. Claro que tenía razón, tenía el trabajo de mi jefe para fin de mes. Fue glorioso el primer día caminar a su oficina y sentarme en su gran y cómoda silla. Literal, aquí hubo mucha venganza, pero bien merecida. O sea, yo que trabajo en el área eh, de atención al cliente de ventas y todo esto, es muy complicado que los jefes intenten a uno como dañarle la ética que uno tiene, ¿no? La ética profesional, pues a toda costa, ¿no? Y ya hay una delgada línea, como en este caso de OPI, entre despachar X o Y cosa y infringir la ley, ¿no? E infringir la ley. Entonces, pues realmente OPI le dijo: yo me voy a quedar con tu puesto a final de mes, dicho y hecho. Entonces, pues ahí también para que lleve que si estuvo mal o no estuvo mal, obviamente no estuvo nada mal, porque realmente uno dejó ¿cómo decirlo? Em, Se me olvidó cómo expresarlo. Piensa, Eh, palomita, vuelve, Ay, se me fue la paloma. vuelve. Eh, Eso fue bueno porque primero, como que detuvo esa situación de engañar al cliente, al mejor de sus clientes, comprando los productos, ¿no? Ajá. Y dos, le dio el merecido a este man de que todo lo que inicia mal, termina mal. Entonces, pues básicamente eso fue lo que sucedió acá. El man se quedó sin trabajo, sin puesto y literal en la calle por hacer algo indebido. Entonces, pues qué mejor lección de la vida que pues este caso, ¿no? Sí, la verdad es que si bien el dinero es importante, ¿no? O sea, lastimosamente es parte fundamental de nuestra vida y necesitamos Cochino todos dinero. dinero, pero qué feo cuando una persona se preocupa tanto por eso que literal no le importa afectar al resto del mundo con tal de que él tenga su dinero. Y hacía todo eso por obtener más bonificaciones, que ni siquiera eran para el equipo, era para él. O sea, Para él. él no hacía el trabajo sucio, lo hacían otros y él después sí recibía todos los beneficios. Entonces, sí, como tú dices, me parece súper bien porque uno, esto probablemente hace que muchos clientes se queden en la empresa porque si después se hubieran enterado de que este señor estaba haciendo eso, pues se hubieran ido. Entonces, le Obvio. salvó clientes a la empresa y pues él también se hizo un buen salario y pues mejoró, pero pues eso pasa cuando tú trabajas bien, cuando tú eres un trabajador honesto
y pues la vida le dio la oportunidad. Entonces, La vida recompensa. la vida recompensa y el que ríe de últimas, ríe mejor. Así es, te voy a leer los comentarios. El primero, este me pareció divertido, dice, espero que el gerente corrupto se haya enterado de quién consiguió su antiguo trabajo. Hombre, me encantaría hacer una mosca en la pared si lo hizo. Y Opie le dijo, está en mi LinkedIn, estoy seguro de que recibió una notificación de la promoción. Y por ahí la gente decía como, espérate a que pase un año y te llegue la notificación de felicita a tal persona por un año en su trabajo, algo así. Épico. Entonces, otro comentario dice, absolutamente increíble, me emocioné solo de leer esto y estoy muy feliz por... Otro comentario dice, bien hecho por mantenerte firme, es exasperante que estas cosas sucedan y bastante Ujú. común como lo describes. Es muy satisfactorio cuando se hace justicia. Felicidad. Eso sí está muy bien. Sí, sí, sí. Ay, no, de verdad que me pareció como súper chévere la manera en que él resolvió todo este problema. Un hombre que resuelve. Un hombre que resuelve. Exacto. Esta historia que sigue, si no estoy mal, es la historia que está de primera. O sea, la puse acá de segundas, pero está en el top, así, top, top, top. Déjame Ok. te digo exactamente cuántos comentarios y eso tuvo. Por acá tengo el link. Se me olvidó cómo poner la información cuando estaba como traduciendo. Pero esta historia como que fue súper, súper, súper famosa. La encontré bien arribita. Y Ujú. ponle que el post como tal tuvo 82,000 votos. Así que imagínate lo popular que fue. Ok. Dice, compañera de trabajo trató de hacer que me despidieran por mis implantes mamarios. Así que le di la vuelta a la situación. Hace 4 Uy, años, cuando tenía 24, mi madre murió de cáncer de mama. Y como mis 2 abuelas también habían muerto de eso, fui a ver un especialista para una revisión. Descubrí que tenía algunas células en uno de mis pechos que podrían haberse vuelto cancerosas en cualquier momento. Me dijeron que tenía algunas opciones. Podría hacerme revisiones regulares cada 3 o 4 meses hasta que se desarrollara en cáncer. Me dijeron que el riesgo de que las células se volvieran cancerosas era muy alto debido a los antecedentes familiares, pero también podría ser que nunca se volvieran cancerosas y estaría haciéndome estas revisiones sin razón alguna. Podría hacerme una mastectomía en el pecho con las células malas, pero necesitarían vigilar el otro, así que aún necesitaría revisiones regulares para el otro pecho. Podría hacerme una mastectomía bilateral y eliminar todo mi tejido mamario, básicamente eliminando el riesgo. Opté por la mastectomía bilateral. Admito que era la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer le hizo a mi madre y a mis abuelas, no quería arriesgar. Me advirtieron sobre las cicatrices, pero me dijeron que deberían ser bastante menores. No lo fueron, y me dejaron con 2 cicatrices enormes, rosadas y dentadas a ambos lados de mi pecho, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y media pulgada de ancho. Y eso me llevó a una depresión severa, al punto de no salir de mi apartamento porque no quería que la gente me viera tirando mis espejos y sintiéndome físicamente enferma al ver. Fui a un terapeuta, quien sugirió un cirujano plástico. El terapeuta dijo que normalmente no lo haría, pero era evidente que era algo con lo que estaba luchando y que tal vez nunca superaría. Y el terapeuta podía ver por qué luchaba con eso. Aunque admitiré que me envió para preguntar sobre la reducción de cicatrices, el cirujano plástico sugirió una crema, un láser o implante. La crema no funcionó y el láser era muy costoso y arriesgado, así que opté por los implantes. Mis pechos naturales eran una talla F, así que elegí una talla un poco más pequeña, DD. Desde entonces, mi salud mental ha mejorado y me siento mucho mejor con mi apariencia, mi confianza ha aumentado, al igual que mi autoestima. Sé que no debería poner tanto énfasis en mi apariencia, pero no estaba exagerando sobre esas cicatrices, enormes, rosadas, dentadas y elevadas, realmente horribles de ver. Odiaba verme a mí misma y ahora están bien escondidas y apenas se sienten. En el presente tengo 28 años y trabajo en una oficina.
Estoy mucho mejor de lo que estaba. Mi compañera de trabajo, Jill, se enteró de que me había hecho una cirugía de implante de senos, pero no del asunto del cáncer. Cuando mi amiga de antes de la mastectomía y yo estábamos planeando unas vacaciones y ella hizo una broma sobre mí yendo en avión con implantes y Jill la escuchó. Al final del día, toda la oficina sabía que me había hecho una cirugía de implantes de senos, pero no sabían por qué. Y media docena de personas confirmaron que Jill se los había contado. Durante los siguientes meses, Jill hizo muchos chistes y comentarios sobre mi pecho a los compañeros de trabajo cuando yo estaba cerca. En un momento diciendo que tenía más plástico que Barbie y llamándome falsa en 2 sentidos. No escuché esto personalmente, pero una amiga en la oficina me dijo que en un momento Jill se refirió a mí como una bolsa de silicona. No sé cuál era su problema exactamente, pero en un momento mencionó el Servicio Nacional de Salud. Así que supongo que Jill pensaba que me había hecho los senos gratis con el dinero de los contribuyentes. Me hice la mastectomía con este dinero, pero fui a una clínica privada para la terapia y los implantes. Le pedí que dejara de hacer esos comentarios más de una vez, pero desafortunadamente los lugares donde hablé con ella eran lugares como el ascensor y el baño de mujeres, donde no había cámaras. Y Jill seguía haciendo comentarios sin importar cuántas veces le pedía que no lo hiciera. No diría que eran todos los días, pero escuchaba al menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Llegué al límite cuando estábamos almorzando Jill y otros compañeros de trabajo, y yo me referí a algo como superficial. Y Jill dijo, tú sabrías todo sobre ser superficial, mientras gesticulaba hacia mi pecho. Me enfurecí. Dije, ¿sabes por qué tengo esto? Hace unos años los médicos encontraron células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me aconsejaron hacerme una mastectomía y me dejaron con enormes cicatrices feas en mi pecho. Fui a ver a un terapeuta que me envió un cirujano plástico, quien me aconsejó ponerme implantes para ocultar las cicatrices. Y lo hice solo para poder mirarme en el espejo sin llorar. Así que tal vez la próxima vez que quieras juzgar a alguien por hacerse una cirugía estética, deberías preguntarles por qué le hicieron en primer lugar. Y sintiendo que había tenido un momento triunfal, tomé mi comida y me fui. Durante el resto del día, aproximadamente 1/3 de mi oficina se acercó a ofrecerme apoyo, y el resto me dijo que Jill solo estaba bromeando y que yo estaba siendo una perra. Respondí que Jill había sido una perra mucho antes que yo. Luego recibí un correo electrónico de Recursos Humanos diciendo que querían hablar conmigo al día siguiente. Y cuando llamé para pedir aclaraciones, mencionaron un ambiente de trabajo hostil. Nota. Esto aparentemente es un término estadounidense y tiene poco peso en Inglaterra, pero es lo que se dijo por teléfono. Conocí a la persona que firmó el correo y con la que había hablado. Su nombre era Debbie y era amiga de Jill en Recursos Humanos, así que estaba bastante segura de quién me había reportado. Me di cuenta de que si esto ya estaba siendo enviado a Recursos Humanos, necesitaba tanta munición como fuera posible, así que me puse a recopilar mi información. Como Debbie había tratado conmigo hasta ahora, era seguro asumir que sería la persona que revisaría la queja conmigo. Y si eso era cierto, estaba jodida. Sin embargo, recordé vagamente una sección sobre quejas que estaba en mi contrato, cuando firmé por primera vez con la empresa. Revisé el contrato y había una parte en la selección de quejas que decía que tenía el derecho contractual de solicitar un cambio de revisor si sentía que mi revisor asignado era parcial. Se llamaba supervisor imparcial. Fotocopié la página y resalté esa parte. Luego le envié un mensaje a las personas que me habían ofrecido su apoyo por Facebook y básicamente les dije, Recursos Humanos me ha pedido que vaya a ver. ¿Algunos de ustedes recuerda a Jill insultándome en su cara y está dispuesto a escribir y firmar algo diciendo lo que escucharon y cuándo? No todos estaban dispuestos a ayudar, ya que Jill es algo temida en la oficina debido a su amistad con Recursos Humanos y la administración, pero unas 20 personas estaban dispuestas a ayudar. Calculé aproximadamente cuánto le había pedido a Jill que dejara de hacer comentarios. Las 4 veces en los últimos meses. Algunos tiempos eran fáciles de adivinar ya que habían sucedido en mi descanso cuando acababa de llegar al trabajo y los anoté todos, junto con una hora aproximada de cuándo ocurrió el enfrentamiento en la sala de almuerzo, y una lista de nombres de quienes estaban allí para el enfrentamiento en la sala. Llegué al trabajo un poco temprano en la mañana siguiente.
Fui alrededor de todos los que me habían enviado mensajes y la mayoría logró darme una carta impresa y firmada. Esto no son palabras exactas, ya que hay 16 cartas, pero el resumen es: mi nombre es fulanito de tal, trabajo con Jill y Op. En esta fecha, a esta hora aproximadamente, hablé con Jill, durante la cual se refirió a Opie como, y ponen el insulto que la persona dijo. Sentí que esto era inapropiado ya que se relacionaba directamente con la apariencia de Opie y estoy dispuesta a declarar más para establecer que Jill ha estado hablando de Opie en el lugar de trabajo de la misma manera durante 3 meses, causando incomodidad y creando lo que siento es un ambiente de trabajo hostil. Firmado y pues el nombre de cada persona. Terminé con unas 16 cartas, todas de diferentes personas, y una de ellas estuvo presente en la sala de almuerzos para mi conversación con Jill. Algunas incluso tenían listas con viñetas de todo lo que Jill había dicho sobre mí o sobre otras personas, ya que resulta que Jill tiene problemas con la apariencia de muchas personas. Aparentemente hizo comentarios sobre el peso de una compañera y algo antisemita sobre la nariz de otro compañero de trabajo, todo lo cual fue puesto en estas cartas. Hay unas 45 personas en la oficina, así que, aunque 16 no era la mayoría, aún así es una cantidad decente. Las cartas no eran muy largas, la mayoría solo tenían un párrafo, pero tenían toda la información necesaria. Me pidieron que fuera a recursos humanos a las 10 de la mañana. Llevé las cartas de los compañeros de trabajo, la fotocopia de la página de mi contrato y mis fechas y horarios en una carpeta conmigo. Llegué allí y Debbie era la encargada de la entrevista. Se levantó de su escritorio lista para llevarme a otra habitación. Inmediatamente me volví hacia el otro trabajador de recursos humanos que estaba allí y dije, ¿entonces mi reunión es contigo? Y Debbie dijo, no, es conmigo. Respondí que esto no me sentaba bien ya que mi contrato establece que tengo derecho a un supervisor imparcial. Y mientras decía esto saqué la página del contrato de mi carpeta. Debbie la leyó. No la dejé tomar el papel porque había una trituradora muy cerca. Y dijo que podía ser imparcial. Respondí que realmente no quería ser una molestia, pero tenía buena autoridad de que la persona al otro lado de esta queja era su amiga. Y mi contrato dice que tengo derecho a un supervisor imparcial. Debbie se fue furiosa a buscar al supervisor. Él me preguntó cómo sabía que ella no podía ser imparcial y le dije que tenía buena autoridad de que Jill, quien estaba al otro lado de esta queja, era una amiga cercana de Debbie. Le preguntó a Debbie si esto era cierto, a lo que solo respondió, puedo ser imparcial. El supervisor respiró hondo y le pidió al otro representante de recursos humanos que viniera con él, y los 4 fuimos a revisar la queja. Les agradecí por ser tan complacientes. Debbie parecía homicida todo el tiempo que duró la entrevista, ya que claramente había anticipado despedirme, o al menos recomendarme ser despedida. La entrevista fue algo así. Duró como más de media hora y seguían haciéndome las mismas preguntas, pero formuladas de diferentes maneras. Así que esta es una versión realmente drástica, condensada. La preguntaba, dijiste afuera que piensas que Jill te reportó. ¿Por qué es esto? Opie responde, Jill ha tenido un problema conmigo durante unos 3 meses. La pregunta, ¿por qué no viniste a nosotros cuando te diste cuenta de que Jill tenía un problema? Opie, no tenía ningún problema con ella. Preguntan, ¿qué problema tiene Jill contigo? Opie, hace 4 años un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me hice una cirugía para removerlo, eliminando así las células y el riesgo. Después de la cirugía me quedaron grandes cicatrices en el pecho. Fui a un terapeuta por baja autoestima y depresión. Él sugirió un cirujano plástico que sugirió implantes mamarios para cubrir las cicatrices. Todo está en mi historial médico que tiene una copia en mi expediente y mi permiso completo para revisar. Jill se enteró de mis implantes mamarios, pero no sabía sobre el cáncer. Y Jill tenía un problema con mis implantes y decidió comunicarle ese problema a nuestros compañeros de trabajo. Pregunta, ¿por qué sientes que esto es cierto? Aquí hay 16 declaraciones firmadas de diferentes compañeros de trabajo, todos testificando que Jill le contó a toda la oficina sobre mis implantes, el día que se enteró, y desde entonces ha hecho comentarios sobre estos implantes con frecuencia. Tienen citas de lo que Jill les dijo sobre esto y fechas y horas aproximadas. Pregunta, ¿fechas y horas aproximadas?
Nadie sabía que esto sería escalado a tal grado, así que nadie realmente tomó notas cuando sucedió. Pregunta, ¿qué eventos crees que llevaron directamente a esta queja de acoso? Obvio. Para mí, el acoso comenzó cuando Jill le contó a todos sobre mis implantes mamarios sin mi consentimiento. Pero en cuanto a la queja presentada contra mí, probablemente sería lo que ocurrió ayer alrededor de tal hora en la sala de almuerzo. Jill hizo un comentario sobre que yo era superficial mientras gesticulaba hacia mis pechos, y yo respondí dándole una versión abreviada de mi historial médico relevante y terminando con un comentario sobre la importancia de conocer toda la historia. Hay cámaras en la sala de almuerzo, así que estoy segura de que podrán encontrar esa conversación. Admito que podría haber manejado mejor la situación, pero después de 3 meses sentí que tenía que ponerme firme. Aquí hay una lista de nombres de personas que también estaban presentes. Había 6 personas en la mesa, incluyendo a mí y a Jill. Una de estas personas también está en esas cartas y ha escrito su relato de la conversación y lo ha firmado. Pregunta, ¿habías tenido una conversación con Jill antes sobre sus comentarios sobre ti? Respuesta, varias, espaciadas en los últimos 3 meses. Cada vez le comuniqué que me sentía incómoda y molesta con estos comentarios que estaba haciendo y le agradecería que dejara de hacerlo. Pregunta, ¿hasta dónde sabes? ¿Jill fue informada sobre tu anterior cáncer en algún momento de ese tiempo? O no, no se menciona en la conversación con mi amiga, que ella escuchó y no le dije porque francamente no es asunto suyo y no sentí la necesidad de detallar mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar más acoso sexual. El supervisor se levanta y dice, bueno, creo que hemos terminado aquí. Me da la mano y me envía de vuelta a mi escritorio, diciendo que escucharé de ellos después de que revisen la evidencia, las cartas, las cámaras, el historial médico y cualquier otra cosa que ya tuviera, y tomen una decisión sobre el caso. Regresé a mi escritorio, abrí mi hoja de vida y me preparé para empezar la búsqueda de trabajo nuevamente. Pasó aproximadamente una hora. Luego la persona que escribió la carta y estuvo presente en la conversación en la sala de almuerzo fue llamada a una reunión con recursos humanos. Regresó después de unos 10 minutos. Las otras personas que también estaban presentes en la conversación en la sala de almuerzo fueron llamadas una por una, excepto Jill. Todos ellos se fueron por unos 10 minutos y luego regresaron. Encontraron a un compañero de trabajo y dijeron que recursos humanos quería verlo. Luego las personas que escribieron cartas pero no estaban allí ayer también fueron llamadas una por una y cada una se fue por unos 10 minutos. Algunas más largas, algunas más cortas. Para las 3:30 parecía que todos los que escribieron cartas o estaban en la sala de almuerzo habían sido entrevistados. Entonces finalmente Jill fue llamada. Estuvo fuera por unos 30 minutos y regresó furiosa. Me miró con odio mientras trabajaba, pero la ignoré. A las 4:30 Jill fue llamada nuevamente a recursos humanos. Llegaron las 5 de la tarde. Todos estaban o saliendo o preparándose para irse. Cuando Jill regresó furiosa a la oficina, me miró con odio todo el tiempo mientras empacaba todo lo que tenía en su escritorio. Luego comenzó a decir a cualquiera que escuchara que yo había hecho que la despidieran antes de meterse en el ascensor. Llega un correo electrónico de recursos humanos y mi caso está cerrado. Yo no me pregunto, o sea, yo me pregunto acá, algunas personas, ¿por qué se empeñan tanto en joderle la vida a otras con su físico? O sea, ¿cuál es la joda de que jodan con el físico de las personas sin saber la cruz que cada uno lleva detrás de? Eso ni me perra, o sea, honestamente me enojo muchísimo porque en este caso hay una razón muy fuerte y es un cáncer. O sea, yo no tengo a nadie pues en mi familia que haya pasado por cáncer. Sin embargo, conozco a alguien cercano a la familia que pues ya falleció. Y es muy difícil, muy jodido ver a esas personas cómo batallan con su vida para poder seguir en este mundo viviendo. Que el hecho de que les hagan la mastectomía y que de un momento a otro, o sea, para las mujeres tener busto es muy importante, es parte de uno. Y nada más imaginarse que al otro día por un cáncer tienes que quitarte el busto y quedar plana
con unas cicatrices de pe a pa horribles, claro que te va a afectar. Claro que ya te vas a sentir como incompleta. Claro, obviamente. Pero eso no te da justificación para que las otras personas te traten mal y tras del hecho tú tengas que darles explicaciones del por qué estás pasando por ese proceso. Es lo mismo de pronto una chica que mencionaban en el caso, una compañera que la trataron por su peso. Tú no sabes qué está detrás de ese peso de la chica por la cual sea más gorda o más delgada. Tú no sabes de pronto si ansiedad, depresión o algo así. La forma de canalizarlo sea a través de la comida o a través de no comer. O sea, o por ejemplo, una persona que ande coja, no te tienes que burlar de esa persona simplemente porque uno nunca sabe, de pronto nació con algún defecto, de pronto se torció el pie o de pronto algo pasó en su pierna que le imposibilita caminar derecha sin cojear. Y así muchos otros casos. Pero a mí me emperra que haya gente tan estúpida, y perdónenme la palabra aquí todos, que se empeñan en burlarse de los otros de acuerdo a sus condiciones físicas, simplemente porque tienen algún problema interior. Porque vaya después y se acerquen a la persona netamente a encararlo y muchas de esas personas no lo van a poder hacer. Entonces, aquí, sobre todo en los ambientes laborales y en muchos ambientes suele suceder eso. En serio, o sea, como que mírese primero antes de molestar a los demás, ¿no? O sea, el hecho de molestar a las demás personas también significa que tienen un complejo interior bastante fuerte, o es lo que yo asumo, no sé. Entonces, estuvo muy bien hecho que Opie finalmente se cansó, obviamente, antes una guerrera más, porque tener que lidiar con sus condiciones personales y llegar a lidiar ahora con la joyita de compañera de trabajo, o sea, la verdad, una guerrera y qué bien que pudo como pasar este caso, em, lograrlo sacar adelante y darle el merecido a la persona, en este caso, la compañera esta que terminó siendo despedida, porque una persona así realmente la de instigación y bullying era la compañera de Opie, no Opie. Entonces, pues la verdad, que bien que haya podido pasar la queja, que en este caso la empresa sí hizo las cosas como deben ser, porque hay muchas empresas o colegios o instituciones que realmente no hacen el trabajo como debe ser, incluso la víctima termina perdiendo ante el Total. victimario. Entonces, qué bueno que aquí esta empresa realmente se tomó el papel en serio, decidió investigar más a profundo, le dio la opción a OPI de cambiar el encargado del caso, llamémoslo así, y que las cosas se solucionaron para bien. Y de nuevo, mis respetos para OPI para tomar una decisión tan fuerte para poder cuidar y proteger su vida en un futuro. Entonces, la verdad es que bien hecho, bien merecido. Y la verdad es que independientemente del motivo por el cual se hizo la operación, ya sea el cáncer o incluso porque simplemente quería implantes, pues no es problema de la otra. O sea, Exacto. ¿por qué le tiene que afectar que la otra tenga implante? Eso es pura y física envidia, porque realmente no veo otra cosa ahí. No veo otra cosa ahí. O sea, eso ya es de cada persona. O sea, tú tienes que concentrarte en lo tuyo y ya, pero aparte diciendo así como, ay, más plástica que una Barbie. No, pues tú, Miss Perfecta, pues no tienes absolutamente nada, ningún defecto, te amas así tal y como eres. De por sí yo siento que esta historia, como que pensé mucho en traerla o no, porque como tal, ella lo que hizo acá fue defenderse. O sea, no fue un Claro. plan así de que voy a vengarme. Realmente no, ella dijo como yo me voy preparada, simplemente por si tratan de atacarme, yo muestro que es la verdad y pues ya ellos tomarán Toma la decisiones, ¿no? decisión, claro. Claramente el historial estaba en contra de la otra. Qué bueno que ya miró lo de su contrato, porque imagínate si no hubiera pasado eso, si no se hubiera acordado de eso, le hubiera tocado con la tal Debbie y Debbie obviamente iba a estar de parte de su amiga, ¿no? Claro, lo que mencionaba Entonces, anteriormente. me alegra, de verdad que como que la tomaron en serio, la ayudaron y pues la otra, bye bye, bye bye de patitas para la calle. Literal. Te voy a leer los comentarios. Dale. El más votado dice, las pruebas documentales a menudo son la ruina de personas mezquinas y vengativas. Lo he visto varias veces en mi vida y siempre es satisfactorio. Esta fue excepcionalmente satisfactorio. Y escribe como, bueno,
Ahora puedes decirle a la gente que tus pechos son tan magníficos que hacen que la gente pierda su trabajo. El otro comentario dice, espero que la despidan en sus próximos 3 trabajos también por ser la perra que es. Así probablemente entenderá algún día que no se habla de otras personas. Y el último comentario dice, manejaste esto muy bien. La otra mujer no solo es una malvada, sino que también es estúpida. Insistió en su error al reportar tu estallido en el almuerzo. Si se hubiera disculpado y se hubiera mantenido alejada de ti y no hubiera sido más una perra, todavía tendría su trabajo. No puedo creer que te haya reportado una vez que supo por qué te hiciste la cirugía. ¿Qué diablos? Qué cruel tienes que ser para intentar que despidan a una persona sobre la cual has estado equivocada todo el tiempo, que su madre y abuela murieron de cáncer jóvenes y que le extirparon los pechos a los 24 años. Eso es ser cruel. Es una mujer cruel, solitaria, una basura y lamento que hayas tenido que soportar eso. Felicidades de nuevo por enfrentarte a ella y buena suerte y buenos deseos para tu futuro. También espero que despidan a Debbie de Recursos Humanos. Sería lo ideal. Sí, la verdad que sí. Te voy a leer la siguiente historia. Esta también fue de las que estaban así como en el top. Me pareció muy divertida. Dice, mi madrastra bruja regaló mi PlayStation 4 mientras yo estaba en la universidad, así que alquilé su casa mientras estaba de luna de miel con su nuevo esposo. Soy hijo único. Mi mamá murió de cáncer de ovario a los 55 años, hace solo 5 años. Eso destrozó el corazón de mi papá. Habían estado juntos desde la universidad y tenían la misma edad, con mi papá siendo un mes mayor. Tengo 22 años y estoy a punto de graduarme de la universidad con mi título en química cuando comienzan los eventos principales. Fui a la universidad con una beca completa. Esto es importante más adelante. Mi papá conoció a mi ahora madrastra cuando ella era la enfermera de mi mamá en el hospital donde pasó sus últimos días. Mi madrastra, Grace, tocó todas las notas correctas para ganarse la confianza de mi papá. Ella fue empática con él, lo cuidó y lo consoló después de que mi mamá falleció. Tenía 17 años y era lo suficientemente mayor como para darme cuenta de que ella solo estaba tratando de meterse en los recursos de mi papá, pero era decisión de mi papá si quería tener una relación con ella. Estaba en mi último año de escuela pública y acababa de ganar una beca para asistir a la universidad en otro país el año siguiente. Mi papá lloró por mi mamá durante un año y todo ese tiempo Grace lo llamaba cada mes, o así, en mi opinión, para evaluar la posibilidad de atrapar. Después de que pasó un año, Grace se quitó los guantes y fue con todo tras mi papá. Grace tenía solo 40 años cuando ella y mi papá empezaron a salir. No me gustaba, pero al mismo tiempo, al menos mi papá no parecía tan deprimido, así que intenté ser menos pesimista sobre ella y darle el beneficio de la duda. En mi interior no confiaba en ella. Pero somos escandinavos y al menos en mi familia el hijo no le dice al padre qué hacer y ni siquiera ofrece ninguna opinión. Grace es de la República Checa si se lo están preguntando. Mi padre fue un banquero muy exitoso durante su carrera y acumuló una gran cantidad de riqueza. Les ahorraré los detalles, pero después de 6 meses de salir, Grace y mi papá se casaron. Sin embargo, mi papá nunca superó realmente a mi mamá y se iba debilitando cada vez más, aunque solo tenía 57 años. Como su salud estaba decayendo, me llamó y me preguntó directamente, «Hijo, ¿qué necesitas para establecerte en esta vida?» Le dije que no necesitaba nada, que soy un hombre y puedo cuidarme solo. «¿Pero de qué estás hablando, papá? Todavía estarás aquí por décadas». También le recordé que tenía hermanas vivas con hijos, o sea, mis tías y mis primos. También le recordé que tenía una beca completa para la universidad, así que no tenía que preocuparse y darme dinero. Murió solo un año después, a los 59. Por supuesto, he visto muchas películas de Hollywood, así que consideré la teoría de conspiración de que tal vez la esposa enfermera de mi papá lo envenenó e hizo que le dejara todo su dinero. Pero realmente no creo que eso haya pasado. Otros familiares tampoco les gustaba Grace, pero sabían que mi papá estaba totalmente enamorado de mi mamá y que su muerte fue lo que lo destrozó. Bueno, para resumir, mi papá me dejó su casa de 5 habitaciones, aunque no lo esperaba y no lo pedí.
Le dio una pequeña donación a cada una de sus hermanas y sus hijos, y le dejó aproximadamente el 80% de todo su dinero a Grace, lo que sumaba varios cientos de miles de dólares. Mi papá me ignoró porque es generoso hasta el extremo, y aún así me dejó varias decenas de miles de dólares, que por supuesto fueron muy útiles. Grace intentó mostrarse amigable, pero podía notar que estaba furiosa porque no recibió la casa de mi papá también. Esa casa me pertenecía a mí y tenía los documentos legales para probarlo. Estaba especialmente enojada porque vivimos en una zona muy exclusiva y de moda, y las casas son difíciles de conseguir y se venden fácilmente por una ganancia enorme. Durante los primeros meses después de la muerte de mi papá, tuve la nauseabunda y espeluznante experiencia de saber que Grace estaba tratando de tantearme para ver si me interesaría tener una relación con ella. ¡Qué asco! Aún así, se quedó en la casa porque durante los últimos 3 años se había acostumbrado a vivir allí y actuar como si fuera la dueña. Y aunque oficialmente yo era el propietario, siempre estaba fuera en la universidad y solo visitaba la vieja casa de mi papá una vez cada 2 meses. Y aún así no era para ver a Grace, sino para ver a mis primos que vivían a solo unos kilómetros de distancia. Minimicé el hecho de que realmente era mi casa, y con los meses creo que Grace gradualmente olvidó que realmente no tenía ningún derecho legal sobre la casa. Probablemente creía que tarde o temprano, porque nunca le pedí ninguno de los cientos de miles de dólares de mi papá que ya tenía, yo de alguna manera era rico y simplemente le regalaría mi casa. Sabía que eventualmente iba a lanzar una bomba de hidrógeno sobre esta perra cuando empezó a salir con un nuevo tipo solo 5 meses después de que mi papá estuviera en la tumba. Y una vez, cuando volví a casa después de graduarme, ella y su nuevo novio, un tipo de aspecto desagradable llamado Iván, que solo era unos años mayor que yo, actuaba como si yo fuera un invitado en mi propia casa y que ellos eran los dueños. Así que Ay, no. jugué a seguirles el juego. Grace me dijo que le regaló mi PlayStation 4 al primo de Iván porque soy demasiado mayor para jugar videojuegos. Ni siquiera conozco a este malnacido y le das mi Play para que se lo dé a otro imbécil que tampoco conozco. Ese mismo día cambié todas mis contraseñas de red. Sonreí, pero sabía lo que tenía que hacer eventualmente. También dijo que ella e Iván se iban a casar porque no puedo llorar a tu padre para siempre, tengo que seguir adelante con mi vida. Le dije que me gradué de la universidad y que ya conseguí un empleo en una empresa local y que pronto encontraré un nuevo lugar para vivir. Parece emocionada, especialmente por la parte donde parece que pronto tendré un nuevo lugar para vivir. Luego, de manera condescendiente, me dice: siempre tienes un lugar en nuestra casa, puedes quedarte cuando quieras. Gracias, Grace, realmente generoso de tu parte. Lo que realmente dije es que probablemente tendré un nuevo lugar en 3 meses. Ella dice que eso es maravilloso porque tiene la intención de ir a su tierra natal para casarse con Iván y luego tener su luna de miel. Me asegura que es un asunto local o de lo contrario te invitaría, cariño. Y de todos modos sé que estás muy ocupado. La felicito. Me pide que cuide la casa por ella. ¿Cuidar mi propia casa? Seguro. Lo que realmente dije es que por supuesto que cuidaré la casa y tengo cuidado de no decir tu casa. Ella y su prometido desagradable, de quien estoy 100% seguro que solo está allí por el dinero, se van de viaje y yo inmediatamente pongo anuncios en sitios web de alquiler ofreciendo arrendar mi casa. Contrato una empresa de mudanzas y tengo todos los muebles y posiciones de Grace empacados y guardados en una bodega de almacenamiento. Retengo todos los muebles de mis padres que tenían antes de que mi papá conociera a Grace. Las cerraduras cambiadas, todas. En cuestión de días estoy inundado de docenas de consultas sobre mi increíble casa amueblada con vistas fantásticas. La alquilo a una maravillosa familia joven. Un abogado y su esposa maestra y sus 2 hijos preadolescentes. Me pagan el primer y último mes de alquiler y firman un contrato de arrendamiento por 1 año. Les advierto sobre mi loca madrastra que cree que esta es su casa, pero les proporciono la información del contacto de mi abogado. Es el mismo abogado que mi papá tenía, en caso de que necesiten alguna garantía de que todo está en orden. También le doy a mi abogado la información sobre la bodega de almacenamiento, incluyendo el hecho de que
Generosamente pagué 4 meses de almacenamiento por adelantado, lo cual es un mes más de lo que durará la luna de miel checa de Grace. Luego encontré un gran apartamento en la ciudad cerca de mi nuevo lugar de trabajo. Grace, por supuesto, intentó gritar y causar problemas cuando se dio cuenta de que la sacaron de mi casa, pero mi abogado rápidamente cerró su boca sin que yo tuviera que hablar con su cara de basura nuevamente. Por lo que he oído, ella y su esposo basura dejaron el país y asumo que están gastando el dinero de mi papá y pronto estarán en bancarrota. Así que tal vez Grace irá y tratará de explotar a algún otro hombre solitario para que le dé su dinero. Y pensar, si Grace hubiera sido más amable y más agradable, podría haberla dejado quedarse en la casa y definitivamente si se hubiera mantenido alejada de mi habitación. Pero no, tenía que actuar como si fuera la dueña, así que tuve que dejarla sin hogar como regalo de boda. Mucha perra. Literal, o sea, mira que cuando mencionó la parte de las conspiraciones, yo ya tenía ese pensamiento en mi cabeza. Yo dije, Sí. fijo, le hizo algo y acabó con el papá. Aunque, aplicando esta situación, bien es sabido, no sé si en todos los lugares tengan la misma creencia, pero bueno, no sé si en tu área también, vale. Pero yo he escuchado que cuando la pareja de personas mayores, la mujer muere, el hombre prácticamente se va detrás de ella. Pero si es viceversa, la mujer dura más tiempo. Ah, Entonces puede ser que en este caso haya sucedido eso, o puede ser la conspiración loca de la conspiración loca de la perra esta que usó todo para quedarse con el dinero, que es la que más me sí, suena por la forma en la que actuó. sí, Como el hijo no también. estaba en el país ni todo esto, entonces se me hace demasiado raro que esta vieja se haya quedado con el 80% de todo esto y pues ajá. Entonces, a mi punto de vista, creo que la vieja fue la que le hizo daño al papá para quedarse con el dinero. De ahí a que se tome atribuciones con respecto a la casa y todo, es que es una desgraciada, o sea, en todo el sentido de la palabra es una desgraciada. 5 meses después se consigue a otro. Exacto, 5 Este, meses. O sea, eso no es nada. Y como, "Ay, no me puedo quedar llorando a tu papá todo el tiempo, tengo que seguir con mi vida". exacto. El hecho de que se tome la atribución de creerse la dueña y ama de la casa y que haya tenido la intención de meterse con el hijo para quedarse con la casa, Qué eso es asco. muy bajo, o sea, eso es asqueroso. Menos mal nuestro Opi no cayó, muy centrado en sus cosas y decidió hacerla de la mejor manera. La mejor venganza que pudo haber hecho fue esa, de tal forma de que fue sacándola todo el tiempo, sus cositas mientras no estaba, le mandó a pagar la bodega y toda la cosa. Y aún así, qué mejor que haber arrendado la casa y poder tener ese dinero para él para pagar su apartamento en la ciudad. Muy bien, mente de tiburón. Pero entonces, literal, mucha desgraciada, o sea, hice gastarse todo el dinero. A mí me daría mucho mal genio, honestamente. O sea, si nada más Wow. escuchando la historia me enojo un poco. No me la imagino si yo la viviera en los pies de Opi. Entonces, como que bien hecho, bien merecido y que ojalá se le acabe toda la plata rapidito porque esa pareja apenas sepa que no tiene plata la va a dejar bien botadita. Obviamente. O sea, fijo está con ellas por el dinero que tienen. Obvio. Y van a botar el dinero porque normalmente dicen, ay, como que no, tengo tanta plata y piensan que les va a durar toda la vida y después cuando se dan cuenta que no hay nada, ahí sí es cuando comienzan los Ujú. dolorosos. Pero me encantó cuando él así como de, ella así como de, eres bienvenido en esta casa cuando quieras. Y él, sí, Grace, muy bonita de tu Sí, parte, Grace. la casa. Cuidaré la Sí, la casa. casa, sí. Súper bien, me hubiera Ah, encantado, o sea, como ser la familia, cuando ella llega así como de que va a intentar abrir, o sea, como que hubieran cámaras o algo, y como que no mm, abre y toca la puerta y ellos así como de, ¿quién es usted? Y ya, es mi ¿de qué casa. habla? ¿De qué habla? Este es el contrato, no, yo no la conozco a usted, señora. O sea, imagínate toda esa escena, ¿El dueño no es Pepito? tenaz, o sea, yo me hubiera encantado ver cómo en la cara a la señora. Mucha Pero te desgracia. cuento que
la verdad solo traje un comentario porque muchísima gente piensa que esta historia no es verdad. Ok. Muchísima gente dice como de no, eso a mí me suena como muy ficticio. em, entonces solamente el comentario que traje decía como, me encanta especialmente que ni siquiera tuviste que hablar con ella después de que la echaste. Porque el resto de comentarios era como de, no sé, yo siento que hay inconsistencias en tu historia, porque él dice que es de Escandinavia y dice como aquí la educación es gratis, entonces, ¿qué quieres decir con que ganaste una beca? O sea, no tiene sentido. Y luego así, como así, o sea, tu papá no es que estaba destrozado y se casa al año, o sea, como que no tiene sentido. Entonces mucha gente como que no le creyó Bueno, y piensa que la historia es falsa. No lo sé, Ricky, no lo sé. pero a ver qué pasa, pero al menos sí estuvo jugosa. Pero si es verdad, pues qué chévere. Voy a tratar de ser positiva con que fue verdad. Sí, para quedarnos acá contentos con esta historia. Bueno, esta vez estás de vecinos. Te traje así como de compañeros de trabajo, de De familiares, familia. ahora viene de vecinos. Y dice, vecino me demandó después de acosar a mi perro durante meses y perdió terriblemente. Hace unos 6 o 7 meses, mi vecino consiguió un dron. No me importa que la gente tenga hobbies, pero por alguna razón insistía en volarlo de la manera más molesta posible. Se quedaba flotando frente a las casas y ventanas de los demás. Intentaba competir con los autos que pasaban por la calle. Y lo peor de todo, tenía la costumbre de volar su dron en mi patio trasero cercado, zumbando sobre mi perro, bajando en picada justo sobre la cabeza de mi perro antes de dar la vuelta para hacerlo de nuevo. Mi perro no es pequeño, pesa unos 35 kilos y es un malamote, pero el dron lo aterrorizaba y me preocupaba lo que pasaría si lo golpeaba. Le pedí a mi vecino varias veces que por favor no volara en mi patio y le expliqué que asustaba a mi perro. Básicamente me dijo que me fuera al diablo y se rió en mi cara. Cuando siguió haciéndolo llamé a la policía, pero desafortunadamente no podían hacer mucho más que pedirle que por favor no volara sobre mi casa. Finalmente, a finales de diciembre sucedió. Mi perro se cansó de su mierda y logró atrapar el dron justo cuando se lanzaba hacia él. Lo destruyó y quedó hecho pedazos. El vecino estaba furioso. Se abalanzó hacia mi casa maldiciendo y amenazándome, lo cual ignoré. Una semana después recibí una citación para el Tribunal de Reclamos Menores. Quería $900 por el costo de su dron y 300 adicionales por supuestamente negarle el acceso a su propiedad. El dron estuvo en mi patio durante un par de horas antes de ser recuperado. Que se joda. Pudo haber matado a mi perro. No tengo hijos ni novia, solo tengo a mi perro, que ha sido mi mejor amigo durante los últimos 7 años. Ese perro se ha mudado conmigo 3 veces. Estuvo ahí cuando me gradué de la universidad y me vio comprar mi primera casa y mi primer auto nuevo. Amo a mi perro. Fui a Legal Advice, que es como un subreddit donde te dan pues consejos legales, y obtuve una gran ayuda de ellos. Resulta que él demandándome fue lo mejor que pudo haber pasado. Cuando llegamos al Tribunal de Reclamos Menores, el juez básicamente se rió de sus afirmaciones de que había entrenado intencionalmente a mi perro para atacar su dron. Pero él no sabía que yo estaba preparada. Tenía docenas de fotos de mi patio mostrando que era imposible que él accidentalmente volara tan bajo hacia mi perro. Videos de él acosando a mi perro en el pasado. Y había guardado todas mis facturas médicas de llevar a mi perro al veterinario. $700 por una radiografía, listo. Otros 250 para sedarlo durante la radiografía, ¿por qué no? No quería que estuviera incómodo. Examen dental completo con limpieza y reparación de dientes, 400. Luego estaban el costo de los medicamentos para la ansiedad, un chequeo secundario y comida húmeda por una semana por si sus dientes estaban lastimados y extras solo por precaución. Al final, el imbécil terminó debiéndome casi $2,000 y ahora está siendo investigado por la Federación de Aviación Americana por no tener un dron registrado y violar varias regulaciones de la Federación sobre vuelos de drones. Demasiado cerca de un aeropuerto, demasiado cerca de otras personas y fuera de la vista del operador y muy por encima de la altitud máxima. Disfruta nunca más poder volar drones, imbécil.
Hizo falta un cargo más. Hubiera puesto yo invasión de la privacidad. Yo le hubiera puesto ese carguito más. Sí, imagínate, ¿ah? Mucha desgracia. Ay, no, pero tengo que admitir, el perrito está muy lindo. Sí, ese perro es Menos divino, mal no pero le dieron daño al imagínate, perro. aunque ese perro es grandote, imagínate, pobrecito, él en el patio y que vi un aparato que lo va a atrapar, obviamente, o sea, el pobre perrito se asusta y le Empezó a hubiera podido asustar. pegar si viene con mucha velocidad, aunque el perro es grande, lo puede lastimar, le puede Claro, dañar los ojitos o afectarle la dentadura. las orejitas. O sea, hay gente en serio que se cree con el derecho de hacer lo que se les da la gana. Y lo otro que me parece así súper dark es que haya ido con el dron a las casas de los vecinos ahí. O sea, esos son unos súper stalker. Literal. Entonces, realmente, más que merecido, me hubiera gustado una condena más fuerte para ese man. Pero bueno, no hay mejor condena que la del bolsillo. A veces a este tipo de personas les duele más el bolsillo. Quería llevarse más o menos 1.300, $1.200 y terminó debiendo 2.000. Entonces, pues, ay, qué triste. El que ríe de últimas ríe mejor. O sea, tú te estabas metiendo con Opi, con su perro, y es que aparte, Dele. si no lo hubiera demandado, podría haber seguido con esta situación un montón de Claro, tiempo. Pero al demandarlo fue que Opi dijo, bueno, ya ya que él que me solito se puso demandas, ahí en pues, bandeja de plata. como decía, si quieres que juguemos, no te preocupes, yo así juego, no hay problema. Y mira, Bien merecido. sí. El primer comentario dice, ten cuidado con ese imbécil, podría intentar envenenar a tu perro, dejar salir al Mm. perro del patio o llevárselo si no estás vigilando. Asegúrate de poner una cámara de seguridad en tu cerca y estar en el patio o vigilando cada vez que tu perro esté afuera. Lo cual es cierto, una persona así puede ser súper vengativa y uno no sabe lo que le puede hacer Y al perro. dañar al perrito. Ujú. Ujú. Otro comentario. Parece trastornado y realmente tonto. ¿Qué ser humano más horrible? ¿Quién molesta a un perro con un dron? Estoy muy feliz por tu perro que lo destruyó. Para él era solo esa cosa voladora rara que venía a aterrorizar, pero al final superó su miedo y lo derribó. Probablemente se sintió orgulloso de sí mismo. Deberías darle un gran filete o algo así. Más bonito. Y el último, eso es genial. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo ha estado tu vecino desde el caso? Y Opie le contesta, no lo sé, se niega a hablar conmigo ahora. Cuando le digo hola, al verlo afuera, solo resopla y deja lo que estaba haciendo para entrar. No es una gran pérdida. Ay, no. Pero sí que tenga cuidado con el perrito. Sí, 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 que tenga cuidado. Em, pero, pero bueno, así es la vida, por meterte con él. Ujú. Vamos para la última historia, llamarse. Vale. Ya la última historia. Y esta, esta está chévere. Dice, la vez que arruiné la carrera de mi profesora de secundaria y la hice despedir de la mejor manera posible. Historia de Eso suena a fondo. puro caso de Rosa de Guadalupe. Sí. Dice, historia de fondo. Yo estaba en mi último año de secundaria en ese momento y nunca había sido el estudiante más brillante. Era un estudiante promedio. Nunca había recibido una detención ni tenía ningún tipo de historial de mal comportamiento. Esto es importante porque hasta el día de hoy todavía no tengo idea de por qué la profesora me trataba así. La profesora, a quien llamaremos la señora Frank, había sido profesora allí durante más de una década y era ampliamente conocida por ser una mujer mezquina y desalmada, pero los administradores la veían como la niña de oro. La señora Frank enseñaba álgebra, que es mi peor materia, así que naturalmente tenía problemas para entender las lecciones y solía hacer preguntas con frecuencia. Para algunos, esas preguntas son fáciles de responder, pero para mí era como aprender chino. Usualmente, cuando alguien hace una pregunta tonta, nadie debería señalar. Sin embargo, en el caso de la señora Frank, ella me menospreciaba frente a todos diciendo cosas como,
y aquí viene el chico lento otra vez. O, vaya sorpresa, sorpresa, ¿no lo entiendes otra vez? O, ¿en serio? Tenemos que ir extra lento para ti hoy, ¿no? Etcétera. Intenté hablar con la administración sobre esto antes, pero nuevamente ella era considerada la niña de oro. Enviaban a alguien para observarla durante la clase. Ella actuaba respetuosa y normal por un día y luego volvía a ser una perra al día siguiente. Esto continuó durante medio año hasta que tuve suficiente. Fui a las tiendas de Radio Shack local, compré una grabadora y grabé en secreto todos los insultos que me lanzaban. A veces instigaba para recuperar el tiempo perdido. Adelantemos al final del año y estoy sentado en la clase de la señora Frank cuando hago una pregunta. Su respuesta, y cito porque está grabada en mi cerebro, fue: he estado enseñando aquí durante más de 10 años y esa fue la pregunta más estúpida que he escuchado salir de la boca de alguien. Continuó con la lección sin responder. Me levanté tranquilamente, recogí mis cosas y me dirigí a la oficina de la enfermería para poder irme de la escuela. Fui a casa. Compilé todas las brutales grabaciones en una gloriosa obra maestra y volví al día siguiente para mostrarle a los administradores. Me senté con el director y escuchamos un par de insultos antes de que me detuviera. Quería más testigos presentes, así como a la señora Frank. Me dijo que nos reuniéramos al día siguiente donde podría mostrarles a él y al resto de los administradores la cinta completa. Llego a la escuela la mañana siguiente, siendo lo más nervioso que he estado en mi vida. Me llamaron a la oficina donde me reuní con algunos directores de la junta, el oficial de policía local de la escuela, el director, el subdirector y por supuesto la señora Frank. Lo que siguió fueron algunos de los mejores minutos de mi vida. Observé cómo los administradores pasaron de estar hartos de estar en otra reunión inútil a furiosos y sin palabras, algunos de ellos con la boca abierta durante toda la cinta. También vi a la señora Frank pasar de confiada y engreída a darse cuenta de que había jodido todo más allá de lo reparable. Ella se estaba asando públicamente a sí misma frente a las personas más importantes del distrito. La cinta terminó y sin dudarlo los administradores se miraron asombrados y el director se volvió hacia mí y dijo: creo que hemos escuchado todo lo que necesitamos, gracias, y me despidieron tranquilamente de la sala. La última vez que vi a la señora Frank fue al salir de la sala. Miré hacia atrás y nos miramos a los ojos a través de sus ojos llenos de lágrimas, mientras yo le daba la sonrisa más grande y malvada que pude. Regresé a clase la semana siguiente y la señora Frank no estaba por ningún lado. La historia se difundió rápidamente por la escuela y me vieron como un santo. Logré que la despidieran e hice casi imposible que la señora Frank volviera a su carrera como docente, además de cortar la mayoría de las conexiones que tenía con otros profesores de la escuela. La arruiné financieramente porque ningún distrito escolar en el área contrataría a ese pedazo de basura. Si estás leyendo esto, señora Frank, me gustaría tomar este momento para decirte que te vayas a la mierda. Tan bonita. Que te vayas a la mierda. Que te vayas a la mierda. ¿Qué piensas? No, pues que hizo bien. O sea, hay algunas personas, hay maestros muy buenos en la vida y hay otros maestros pésimos como este, donde Opie fue lo suficientemente valiente para grabar eso y pues actuar a tiempo, ¿no? Hay muchas personas que desafortunadamente por miedo o temor no lo hacen, pero aún así como que van a recordar toda la vida a ese profesor que les hizo la vida imposible. Entonces, y aún así esos profesores siguen enseñando pues hoy en día, ¿no? Casos se han visto. Cuando leíste el título literal me imaginé La Rosa de Guadalupe y a través de la historia fue lo mismo. Historia buenísima para La Rosa de Guadalupe. Y estuvo muy bien hecho porque sí hay docentes muy buenos que uno recuerda con el alma, así como en nuestro capítulo de profesores. Ajá. Ahí hablamos casos muy bonitos de profesores, también otros no tan chéveres, pero en este caso fue muy bien la forma de actuar de Opie, porque quitó a un mal maestro del área y con ello evitó
que en el futuro lastimen a más estudiantes, ¿no? O sea, bien es conocido que no todos aprendemos de la misma manera, ya sea Ajá. matemáticas, inglés, química, Lo física. que sea. Hay unas personas que aprenden mucho más rápido y otras personas que se demoran un poco más y que obviamente se les hace más difícil aprender X o Y materia. Y no por eso los profesores tienen el derecho de prácticamente hacerle bullying a uno y montársela a uno y tras del hecho avergonzarlo a uno delante de todo el grupo del salón. Para mí es también una falta de respeto, bullying y maltrato hacia el estudiante, creería yo. Total. Eh, Hablando desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, muy bien que él decidió grabar las conversaciones, tener las pruebas suficientes para demostrar el daño que esta maestra le estaba haciendo a nuestro OPI, y de esta manera la señora pues prácticamente no tenía cómo negar su comportamiento. Creo que en ese momento se dio cuenta que se jodió su carrera completamente y que hasta ahí le llegaron sus 10 años de enseñanza. Pero mejor quitar a ese tipo de personas que se hace llamar profesores, pero que en la realidad pues les queda muy grande el título a ese tipo de personas. Entonces, qué mejor solución. Y si estás viendo esto, pues que te jodas. Sabemos que no, pues porque hablan inglés, pero no importa, quería decirlo. ¿Qué tal tenga raíces latinas? Uno nunca sabe. No, pero sí, o sea, de verdad que es muy feo los profesores que tienen esta actitud de que las preguntas que probablemente para ellos sean una estupidez y sean como, ay, Dios mío, esto es de niños de kinder, pero para una persona puede ser que de verdad sea muy difícil. Entonces, Ujú. que a ti te traten así de esa manera, como de, qué pregunta tan estúpida. O sea, no, si tú eres profesor, se supone que o sea, estás ahí precisamente para enseñar, pero también para ayudarles a estas personas que no entienden el tema, ¿no? Así como tendrás alumnos muy buenos, tendrás alumnos muy malos que van a requerir un tiempo extra. Y Ujú. yo siento que de por sí hacer preguntas es de las mejores cosas porque así tú solucionas muchas dudas. Y hay mucha gente que no pregunta y gracias a las preguntas de otros solucionan sus propias dudas, ¿no? Exacto. Entonces, que ya lo estuviera tratando así por el querer aprender y por el querer como solucionar sus dudas, se me hace el colmo. El colmo que el colegio tampoco como que no hiciera nada más de enviar una persona y obviamente ella se iba a portar bien ese día, o sea, es que eso es lógico, o sea, se me hacía como una decisión muy tonta. Pero Opi bien, él como de, bueno, si el colegio no me quiere ayudar de esta manera, entonces vamos a hacer que ella solita con sus propias palabras demuestre qué tipo de persona es. Ujú. Y pues tome pa' que lleve. Exacto. El que ríe de última ríe mejor. Y recuerden Literal. que no hay preguntas estúpidas. Imagínate la escena Incluso, del final cuando a la señora mirándolo así con odio y Opi como así, me imaginé a Nelson de los Simpson así como... literal, literal. Esta historia sí que es de verdad que el que ríe de última ríe mejor, totalmente. Ujú. Y quiero que repitas esa frase que estabas a punto de decir porque en nuestro último episodio, no mentiras, en el episodio, hace 2 episodios, tú decías, dijiste una frase Ujú. que los exámenes nunca Te definen. te definen. Y no sé si viste, pero en Spotify dijeron como de gracias porque como que necesitaba escuchar eso. Exacto, entonces saludos Entonces, para nuestra en paciente y ¿cuál me es la alegra frase? muchísimo que te haya servido esta frase. Y aquí, pues bueno, no es como frase como tal, porque no me acuerdo bien del dicho, pero lo que quiero decir es que no hay preguntas estúpidas, ¿sí? Sino que Sí, cualquiera de esas preguntas puede ayudarte a evolucionar y a ser mejor persona. Entonces, así tú creas que la pregunta es como muy estúpida o muy tonta, no dudes en hacerla porque probablemente vaya a servirte en algo. Si te quedas con la duda y esto, pues al final de pronto puedes cometer un error a futuro más fuerte que la misma pregunta, ¿no? De todas formas, nadie nació aprendido y todos estamos exacto. aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, no se cohíban de eso si todavía son estudiantes, incluso en el trabajo, no hay preguntas estúpidas, aunque les digan como, "Ah, pues ustedes les valen, porque al menos ustedes van a seguir Ujú. el proceso correcto. Por los demás, que pues
vayan y coman M. Sí, yo realmente, yo no sé, siento que yo de chiquita, cuando estaba en el colegio, como que no era de preguntar mucho, para ser sincera. Pero en la universidad, sí, como que si yo tenía dudas, era como de, pues, tengo que solucionar la duda y si nadie más la va a Mm. preguntar, pues la tengo que hacer yo. Pero sobre Y todo si en les el trabajo, dan, ¿sabes? En el exacto, trabajo sí que pregunto siempre como de, o sea, que puedo hacer esto, no puedo hacer eso. Sobre todo cuando me dan un proyecto, y aquí en Corea que pasa tanto, y que no te explican claramente, es como de, pues sí, tienes que hacer esto, y pues como que tú mira a ver cómo le haces, yo no es parte. O sea, dame instrucciones claras porque necesito saber exactamente qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta qué punto puedo ir o qué línea no debo cruzar porque yo no quiero después meterme en problemas. Entonces eso. yo soy la canzona que se la pasa como con su listica de que todas las preguntas que tengo sobre el caso, que luego ya después me digan, yo pregunté, así que Exacto. no es mi problema. Y si, por ejemplo, a los estudiantes les da pena preguntar ante todo el público, como consejo doy de hagan una nota, un memo con las preguntas que tengan y al final de la clase se quedan con el profesor y les preguntan o piden una consejería o cosas así, tal caso que Ajá. sea esto. Y en el trabajo, pues no, igual vayan en cualquier momentico y salgan de la duda, porque incluso yo a pesar de que soy bastante cuidadosa y todo con mi trabajo, hay momentos en los cuales sí tengo preguntas y yo llego al ladito y digo, jefe, tengo tal pregunta, tal otra. A veces siento que incluso las preguntas son como medio tonticas porque ya sé que ya sé que lo he preguntado antes, sin embargo, quiero estar Solo por segura en si si las caso es moscas. igual o no. Exacto. Entonces, sí, chicos, o sea, nunca se cohíban de preguntar algo porque a veces esas preguntas pueden salvar el pellejo a uno. Literal, literal. Y pues bueno, con esta historia de dulce venganza, cerramos este capítulo. A la gente que le encantan estas historias, yo me doy cuenta que son las historias que más, como que a la gente más le gustan, porque todos estaremos, porque todo el mundo disfruta tanto la venganza. Porque la venganza es un plato que se come frío o se sirve frío y se degusta mejor. Poderoso, poderoso. No debería, pero es que a veces el karma cuando juega con las personas así, uno se dice, Sí, o sea, es que como que no es lo ideal, ¿no? Pero digamos, si tú ves en estas situaciones, realmente no hubo nadie, bueno, a excepción tal vez del chico de la casa, que realmente lo hiciera con la intención de me voy a vengar, o sea, fue más como en protección, siento yo. O sea, con claro, muchos de ellos fue como de, para protegerme, ya que no me creen, por ejemplo, en esta historia, o porque de pronto me van a echar en la historia de los implantes, como exacto, por protegerme, yo tengo todo esto y que después de eso cae en la otra persona, eso ya es karma. O sea, exacto. ya es Sí, culpa de la otra persona. O sea, mm, entonces sí, ¿quién te mandó a ese ser tipo un de idiota? acciones. Así, Total. ya. Y bueno, con eso acabamos el capítulo. Si les Sí, gustó, chicos, dedito arriba. No olviden que nos pueden encontrar por Facebook, por Instagram, por TikTok. Ahí estamos subiendo videitos frecuentemente por si quieren como recordar algunas de las historias pasadas. Y nos encantan que estén acá, de verdad, por favor, si no están suscritos, a la gente que nos ve en YouTube, por favor, verifiquen así que estén suscritos, porque mucha gente nos salen estadísticas que nos ven, pero que no están suscritos. Entonces, ujú, ahí no les cuesta nada, solo ponen ¡chin! Un clic, suscribir, a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotras sí nos ayuda un montón. exacto. Y a medida que les gusta el video y esto, ayudan a que el algoritmo nos ayude y recomienden este video y así podamos llegar a más personas, a nuestro público de habla español, ¿no? Entonces, sí, chicos, recuerden que si quieren sugerir alguna historia de Reddit o en su defecto contarnos alguna historia por anónimo, pueden escribirnos a través de nuestro correo consultoriodechismes@gmail.com o tenemos una sección en Reddit donde pueden mandarnos la historia de forma anónima o si desean también nos pueden contactar por medio de las redes sociales en caso de que quieran compartir una historia con nosotros, ya sea propia o recomendación de Reddit, porque no una historia que Ujú. ustedes quieran que comentemos. Entonces, pues bueno, sí chicos, pues no siendo más,
Les deseamos que tengan una bonita semana, mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Y nos vemos entonces la próxima semana con otro episodio nuevo. Así es, nos vemos la próxima semana. Bye.